¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz martes, esto es Zona Franca. Las dolorosas y valientes denuncias de las estudiantes y exalumnas del Colegio Marymount en Bogotá tienen en el ojo del huracán a la prestigiosa institución educativa. Además de esto, lograron que se abriera el debate, la ventana sobre la inoperancia, los tabúes y demoras, por supuesto, de las autoridades para atender y abordar este tipo de casos de violencia sexual en entornos escolares. El caso llegó hasta oídos del presidente Iván Duque, que pidió reforzar los protocolos de denuncias, pues lo que deja ver este tipo de casos es que no están siendo aislados los casos de abuso sexual o por lo menos de actos sexuales en el país. Se investigan a esta hora 876 denuncias que están relacionadas con delitos sexuales en colegios públicos y privados de todo el territorio nacional, de los cuales solo 65 casos han sido sancionados por la justicia. Y como si fuera poco, luego de la ola de denuncias y de indignación en colegios en Córdoba, se conoció un caso aberrante de un sacerdote acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años, quien además obligó a abortar porque había quedado embarazada, estaba aparentemente en el 9º mes de embarazo. El religioso, requerido ahora por la fiscalía, está prófugo. Están buscándolo porque se voló de un centro médico donde estaba siendo atendido luego de que intentara suicidarse. Pues ante estos aberrantes casos, en Zona Franca vamos a hablar esta noche de lo que está pasando en los entornos escolares donde los menores tendrían que estar muchísimo más seguros. Bienvenidos. Y mientras esto ocurre, es decir, la orden que viene del Ejecutivo del presidente Iván Duque, que son 60 días, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que expedirán una circular para darle muchas más pautas y recomendaciones a todas las secretarías de educación en el país que tienen que seguir esos protocolos para garantizar y evitar este tipo de actos, este tipo de hechos y para agilizar las denuncias en el caso de que se den abusos y acosos en los colegios. Está esta noche con nosotros Ana José Cabrera, que es vocera y de una de las denunciantes de casos de abuso sexual en el Colegio Marymount. Bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias por este espacio. Cabra, apellido Cabra. Bienvenida a Zona Franca. Alba Reyes, que es directora de la Fundación Sergio Urrego, un caso también muy conocido en el entorno escolar, ahora embajadora por la reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Social. Bienvenida. Muchas gracias a ti por este espacio. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Prada, que es médico forense, también con 30 años de experiencia atendiendo víctimas de violencia sexual. Bienvenido a este espacio, señor. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos también vía Zoom, aprovechando la tecnología, al abogado Elmer Montaña, experto en derecho penal y exfiscal seccional, también un hombre que conoce estos casos de pederastia en muchos en las iglesias. Bienvenido, doctor Montaña, a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. A usted muchísimas gracias. Pues quiero comenzar con usted, María José, hablando ya un poquito más reposada después de estas denuncias, ya han pasado varios días. ¿Cómo ven ustedes lo que ha ocurrido, todo este boom, toda la cadena de denuncias que se han desatado luego de que una empezó a denunciar a este profesor, Mauricio Zambrano? Sí, pues han sido días muy difíciles dentro de la comunidad realmente, tanto de las alumnas como de exalumnas, porque fue un momento en el que abrimos los ojos y nos dimos cuenta de cómo tantas habíamos sido víctimas sin saberlo, sin haber tenido la información, las herramientas para haberlo identificado. Y es aún más doloroso que se nos transmite de cierta forma una culpa, porque ¿cómo así que no hablamos? Pues no podíamos porque no sabíamos y éramos las menores. Eso no nos correspondía a nosotras como menores, pero ahora las exalumnas, sobre todo, ya teniendo muchas más herramientas, queremos darle un vuelco a toda esta situación que sin duda pues tiene que abordarse por las vías legales, como ya se está haciendo y manejando por las autoridades, que se tiene que abordar por los directivos en términos de procesos disciplinarios internos, pero además que se aborde por parte de nosotras para que realmente esto conlleve a un cambio. Y eso es lo que queremos, que no se quede únicamente en hablar de este caso específico de este profesor del colegio, que todo es muy grave, pero como lo mencionas, es la realidad del país. Ustedes abren una ventana, me llama la atención lo que usted dice, María José. No sabíamos porque éramos niñas. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son víctimas de la conducta de este profesor, de estos actos inapropiados?
En lo personal, digamos que en los últimos meses o años que esto se ha empezado a hablar más, desde el feminismo en muchos casos, también desde la educación sexual, se ha empezado a hablar mucho más de qué es ser acosado, qué es ser abusado. Y en esa medida, en mi caso personal, yo empecé a identificar que lo que me había pasado era acoso, que el hecho de que un profesor comentara sobre mi cuerpo y sobre mi físico todos los días no era normal, no eran piropos, era empezar a hablar por el nombre de las cosas realmente, acoso y abuso. Y con toda esta situación pues se confirmó como un pensamiento que yo llevaba teniendo y que sé que muchas exalumnas teníamos, como ¿será que esto me pasó? ¿Qué me pasó en el colegio? ¿Fue normal? Y pues la respuesta es no, no es normal. Doctor Prada. Los niños, niñas que viven este tipo de experiencia, lo anormal, lo raro es que cuenten esto el día que pasa. Voy a dar una cifra sobre eso. 2 de 100 cuentan el día que pasa. El 98%, o sea, todos, les va a llevar días, semanas, meses, años, muchos años en hablar de eso. Eso es lo normal. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué 2 de cada 100 niños o niñas que son víctimas de abuso? Por diferentes razones, principalmente porque esta es una experiencia que invade mucho miedo a un niño, ¿no? La sexualidad es un tabú. Confrontar a un adolescente, a un niño con la sexualidad es una cosa que le genera miedo. Desde muy pequeños en nuestro medio a los niños se les enseña que lo sexual, lo genital en ellos es negativo, es malo. La niña se baja los cucos en una reunión familiar y, no, caca, sucia, cochina, le pega. Ellos muchos de los mensajes que se les manda son en esa dirección. Por eso cuando viven cosas sexuales, genitales, ellos no las quieren contar y menos adultos porque saben que las castigan. La mayoría de los niños que hablan de eso no es con la mamá ni con el papá con quien hablan. Más del 50% de los que hablan es con otra persona que no es mamá o papá. Generalmente alguien más par, un compañero, una compañera, otro niño, una profesora, la abuelita si generó buena confianza. Y especialmente alguien que es capaz de preguntar, porque esta es la otra cosa. Los adultos no hablan de esas cosas ni le preguntan esas cosas a los niños. Además de que tienen mucho miedo de escucharlas, ¿no? Pero ¿qué tipo de preguntas le haría a un niño si uno no tiene sospecha que ha sido víctima de abuso, de acoso sexual? Si yo lograra mejorar la comunicación con un hijo, especialmente el vínculo de la niña con sus papás, especialmente la mamá, esto es protector para un niño. Si esta mamá es capaz de preguntarle, bueno, cómo las actividades diarias, la rutina en el colegio, el contacto y el comportamiento de los profesores, si es capaz de preguntarle esas cosas, incluso muchas mamás cuando saben es porque abiertamente se lo preguntaron a la niña. ¿Alguna vez alguien te ha tocado, te ha molestado en las partes privadas? Es una pregunta que debieran hacerle a los niños, porque a motu propio el niño difícilmente lo va a decir, pero si se lo preguntan, eso es un inductor de la revelación, eso los lleva a contar. ¿Sí? Eso es un tema muy importante. Obviamente en un entorno protector, respetuoso, compasivo, de consideración, que esta es la otra cosa. Un adulto a veces cuando se entera de estas cosas reacciona de una manera que asusta más al niño, ¿no? Grita, se escandaliza, llora, dice cosas y esto también intimida a un niño. Doctor Montaño. Bueno, yo quisiera agregar a lo dicho por el doctor que es muy importante que los adultos puedan reconocer cierto tipo de comportamientos que pueden estar asociados al abuso o a tipos de delito de carácter sexual. Los niños por regla general no cuentan, pero en su comportamiento pueden comenzar a dar muestras de que están siendo víctimas de algún tipo de abuso, inclusive de bullying. Digamos, la reacción temprana de los niños frente a la sexualidad, los comentarios que los niños hacen, el hecho de que los niños, por ejemplo, ahora con el celular tengan conversaciones privadas. Yo les quiero contar algo, miren, hay un caso fuera de este colegio, un caso muy grave, en un colegio distrital de Bogotá, en el Colegio Filarmónico Simón Bolívar de la ciudad de la... ¿Esto es en Engativá? ¿Perdón? ¿Ese el de Engativá? Es el Filarmónico Simón Bolívar, creo que es en Engativá, sí. En ese colegio se detectó un profesor que estaba abusando desde hace ya algún tiempo de un número elevado de estudiantes. Y las madres se dieron cuenta, una de las madres se dio cuenta de este hecho
porque encontró en el celular del niño unas conversaciones que sostenía con el abusador. Este señor fue ya privado de la libertad, lo están procesando en este momento, pero lo preocupante en este caso es que, según me cuenta una de las mamás, solamente han concurrido 2 de las 14 o 15 víctimas que la misma fiscalía y la policía refirió habían sido abusados por este sujeto. Entonces, fue gracias al conocimiento que tuvo la mamá o el acceso mejor al celular del niño, que se pudo enterar de esta situación. De suerte que también es muy importante lo que los padres puedan detectar en relación con el comportamiento de los niños, pero para esto es necesario que hayan campañas de prevención, para que los padres sepan cuáles son esas alertas tempranas, cuando los niños comienzan a tener manifestaciones asociadas al abuso. Y esto es lo que uno no encuentra ni en los colegios, ni en las políticas públicas, y lo que ve uno son posiciones y propuestas absolutamente populistas que no tienden a resolver el problema, como por ejemplo el tema de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En un país donde ocurren ese tipo de hechos, por supuesto, pero no son los hechos con frecuencia. Los más frecuentes son los abusos, el acoso sexual que sufren los niños en los planteles educativos por parte de vecinos, incluso en un alto número por parte de familiares. Y frente a ese tema del abuso, todavía estamos muy crudos cortos en lo que tiene que ver con los cambios legislativos que se tienen que hacer para enfrentar ese problema. Estamos muy crudos, y una de las personas que puede dar testimonio porque lo padeció, porque estuvo allí en su familia, es doña Alba Reyes. Doña Alba, usted viendo ya en reposo, digo yo, si me lo permite, con todo el respeto, con lo que ocurrió con su hijo, ¿qué puede compartirnos, la sensación que le deja, el sabor que le dejan estas denuncias en entornos escolares? Bueno, realmente esto es muy triste. Y es muy triste porque esto forma parte de algo que sí está en la ley y que está dentro de las políticas públicas y que está normatizado por el Ministerio de Educación y está normatizado por el gobierno como tal. Y es que la Cátedra de Educación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos existe. Y existe tanto que hace ya varios años está implementada. Pero que esto se lleve a cabo en los colegios no es así. Ni siquiera en las grandes ciudades, porque es que si nos vamos a hablar de los abusos de los niños y las niñas en el territorio colombiano, que es casi el 78%, si vamos a hablar de los niños y las niñas de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, pues no podemos ni hablar, ¿sí? Porque allá sí que todavía existe el miedo y el silencio. Ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que todavía esos abusos son callados y son perpetuados por la violencia en Colombia, por personas que perpetúan la violencia en Colombia y que no permite la sociedad colombiana, porque ha sido la misma sociedad colombiana quien ha puesto ahí a la vulnerabilidad a los niños, a las niñas y a los jóvenes, porque han querido y hemos querido tapar el sol con un dedo, porque hemos querido callar, porque hemos querido decir, no hablemos de la sexualidad con nuestros niños y nuestras niñas, pero ¿hasta cuándo tenemos que callar? ¿Hasta cuándo tenemos que educarnos nosotros como adultos? Porque realmente somos nosotros los adultos, las personas que están encargadas de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes en los colegios, son las personas que menos saben de educación sexual, son las que menos podemos hablar sobre orientaciones sexuales diversas. Y si vamos a hablar más allá, una psicoorientadora que en el caso de mi hijo lo vulneró sus derechos sobre su orientación sexual, además que lo habló públicamente y además se fue encima de mi hijo por haberlo hablado públicamente, porque como bien lo decíamos acá, ninguna persona puede ser obligada a hablar sobre su sexualidad si así no lo quiere. Así que empezar por ahí. ¿Cuántas psicoorientadoras hay para 1000 niños en Colombia? En cada colegio, una. Y una persona que no está preparada para escuchar en temas de enfoque de género, en temas de violencia de género, en temas de orientaciones sexuales diversas.
ahí hay una gran falencia del Ministerio de Educación y tenemos que decirlo claramente. Aquí hay muchas leyes en Colombia y Colombia es muy garante desde nuestra propia Constitución, pero que esto se implemente en escuelas y colegios, hay mucho por hacer, muchísimo. Por eso precisamente estamos trabajando desde la Fundación Sergio Urrego en trabajar para poder empezar a hacer ese trabajo desde los colegios, poderlos certificar como espacios seguros para poder por lo menos visibilizar lo que sí está callado desde hace mucho tiempo. Doctor Prada. Sí, tal vez insistir en varias cosas. Primero, estoy de acuerdo contigo en que hay mucha legislación, mucha normatividad, pero también falta mucho compromiso con esa normatividad. Para dar un ejemplo, ¿quién es el responsable de este tema de abuso sexual de niños en cada colegio? ¿Y qué actividades realmente realiza y cómo maneja las rutas de atención? Rutas de atención hay todas. La responsabilidad de un colegio cuando se entera de esto no consiste en cuestionar a un niño o a una niña que está hablando de eso, consiste en activar la ruta y hacer una serie de pasos y abrir todas las puertas a las instituciones para que se aclare todo lo que pasó. No es cuestionar a la niña, ni preguntarle tanto, ni menos intimidarla, no, eso no es. Pero si existen tantos protocolos, tantas rutas, ¿por qué son negligentes? ¿Por qué son a veces un poquito desconsiderados y no hay empatía con la víctima? Sí, es mala esta percepción de las instituciones de querer defender el nombre de la institución. El nombre de la institución es muy importante, pero por encima de lejos de eso está el derecho de un niño, de una niña a una vida libre de estas experiencias. Entonces, cuando una institución se entera de esto, debe ser súper transparente y debe tener clarísimo el procedimiento a seguir. Luego falta mucho compromiso también. Si en instituciones, digamos, donde uno cree que funciona todo mejor porque son instituciones privadas que tienen más recursos y uno ve que pasa lo que pasa, imagínense en instituciones que están llenas de carencias, ¿no? Yo le aportaría de pronto, tal vez desde el punto de vista de normatividad, que las instituciones y desde el Ministerio aún de Educación debieran tener códigos de conducta. Cada persona que viene, no solo los profesores, pero también obviamente los profesores, que viene a trabajar en una institución educativa donde hay niños, niñas, debe asumir y firmar un código de conducta, comprometiéndose a cosas tan simples como la regla de 2 a 1. Eso significa que ya no vamos a estar con un niño en un espacio cerrado, siempre va a haber un tercero, porque esto previene ese tipo de situaciones. O la política de hands off, o sea, manos afuera. Esto de estar tocando a los niños, de estarlos abrazando, estarlos besuqueando, esto no es muy bueno, especialmente con los niños desde los 9 años en adelante. Hay una serie de reglas que hoy se conoce que funcionan y sirven y que no se cumplen, María José. Sí, de acuerdo, que no se cumplen, y es que va más allá simplemente de que existan rutas, que igual es importante, y que de hecho las madres y padres y cuidadores deberían exigirle a los colegios de entrada cuáles son las rutas que tienen para prevenir el acoso, los abusos. Eso es por un lado. Pero cuando a las personas no se les enseña cómo hacer uso de esa ruta, desde los diferentes actores que hacen parte, digamos, como de ese escenario, no sirve de nada. Y por eso creo que es muy importante tener en cuenta los actores que están involucrados y ver la educación sexual como algo que tiene que ir más allá de simplemente dictárselo a las niñas o niños, a los jóvenes, a los adolescentes. La educación sexual también se le tiene que enseñar a las madres y padres. ¿Por qué? Porque no lo saben, no tienen las herramientas. Antes de esto no hablábamos. Entonces es normal que madres y padres no tengan las herramientas, pero las pueden empezar a tener. Entonces, por un lado, necesitamos esa educación enfocada hacia madres y padres. Usted, y se lo pregunto con todo el respeto, discúlpeme doña Alba, se lo pregunto con todo el respeto, usted, que es una de las víctimas de este profesor Mauricio Zambrano, ¿cree que la falla está en el protocolo o en no educarse sexualmente, en no recibir esa formación en educación sexual y reproductiva, o la falla está en la persona, digo, en esta persona, en este bárbaro que se atrevió a tocar a muchas niñas en el colegio? Creo que no hay una única causa de este problema, que eso es lo que lo hace tan complejo, ¿no? Porque no se trata simplemente de decir, listo, metemos a este señor a la cárcel, que claramente sería lo ideal y lo que debe pasar en términos penales, pero sí hay una base mucho más de fondo de ausencia de conocimiento y herramientas de educación sexual, por lo que mencionaba que hay un tabú gigante, por ejemplo, de no llamar a las cosas por su nombre, de genitales.
vagina, cuerpo, abuso, esas cosas, digamos que hay miedo a mencionarlas, pero adicionalmente, digamos que de esa problemática está el desconocimiento de los adultos y la falta, digamos, de herramientas para que actúen como protectores de los menores. Cuando un docente solo se ve como un docente que va y dicta una clase, o un directivo se ve como quien dirige el colegio y ya, y no se piensa como un protector de menores, entonces va a omitir muchas cosas que están pasando en ese entorno. Doña Alba. Sobre todo que en la parte del acoso también entran aquellas personas que son, creo que son las más importantes ahí y que son los observadores. Por favor, no callemos más. Esto hay que denunciarlo, hay que decirlo. Docente, para la clase si tú ves algún tipo de acoso, o estudiante, tú también puedes hacerlo. Levanta tu voz, levántate sin miedo, porque es que aquí es donde opera el miedo al poder decir, el miedo a poder hablar. Y cuando precisamente se estudia el caso de Sergio, que fue uno de los primeros casos que empezaron a mirar desde la Academia de Bullying, cómo es que cuando hay un abuso desde una autoridad es mucho más fuerte. ¿Por qué tengo miedo de decirlo? Porque hay una autoridad por encima de un niño y una niña. Una posición Porque dominante. hay una posición dominante, claro. Y en las casas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le hablo a mi mamá o a mi papá sobre seguramente algo que yo estoy sintiendo, que tampoco le creo? Y también entonces empiezo a cuestionarle, ¿no? Y a preguntarle, pero no sería que tú le diste paso a esto, pero no sería que te llevaste la faldita muy corta, pero no sería que tú le dijiste esto, ¿sí? Y entonces empezamos a cuestionar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero no es solamente eso, estoy muy de acuerdo contigo. Y es que precisamente hay que hablar de educación y educar de verdad a los papás para que existen también la ley de la escuela de padres en cada colegio. Y educar también a los docentes, ¿no? Porque es que esa es otra cosa. O sea, hay un tipo de educación que va hacia los alumnos. Ya permíteme un segundo, doctor Montaña, ya voy con usted. Hay un tipo de educación que va hacia directivos, hacia padres, pero los docentes tienen que recibir esa educación. Y otra cosa que me parece muy importante de este problema y es relacionado con la reputación de los colegios, es que cuando los alumnos, las menores o los menores han tenido la valentía de salir a hablar, ¿qué pasa en la mayoría de casos? Me atrevería a afirmarlo, y es que el colegio lo hace de forma silenciosa y callada, retira a ese docente, y ese docente ¿dónde termina? En otro colegio, donde empieza nuevamente su ola de acoso y abuso. Entonces, ¿por qué los colegios no están hablando de esto? ¿Por qué no están diciendo, este profesor salió de este colegio porque había declaraciones, así sea sospechas, de abuso y acoso? Eso debería ser lo primero, hablar de las sospechas que hay sobre un profesor, doctor Montaña. No, yo quería referir sobre el tema de los protocolos. Los protocolos son importantes, pero mire usted que cuando surgieron los primeros protocolos que obligaban a los docentes y a los directivos de los colegios a comunicar a las autoridades la ocurrencia de estos hechos, comenzó realmente un trabajo muy importante de denuncia en establecimientos educativos, etcétera, hasta el momento en que descubrieron que si no activaban estos protocolos no pasaba absolutamente nada. Porque es que los colegios inicialmente pues estaban muy temerosos por las repercusiones que podían tener desde el punto de vista penal por la omisión de este tipo de acciones, pero el delito de omisión de denuncia no está contemplado para la mayoría de los casos de delitos de carácter sexual, solamente para los delitos de explotación sexual. Entonces, cuando se dieron cuenta que no había repercusiones de carácter penal, tomaron la decisión la gran mayoría de los colegios en todo el país de resolver internamente el asunto, como decía ahora Ana José, echar al profesor para que después el señor fuera contratado en otro establecimiento educativo y continuara con la cadena de abusos. Aquí es muy importante que haya una reforma y que haya realmente consecuencias para las personas que guarden silencio, que omitan denunciar ante las autoridades la comisión de este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de directivos o de docentes de los planteles educativos.
O de Eso yo creo sacerdotes, que en hay el que caso. ajustarlo, porque de lo contrario los protocolos terminan siendo un saludo a la bandera, María Cristina. O de sacerdotes, doctor Montaña, para ampliar un poquito más el espectro, hablando también de este caso espantoso, escabroso que se da en Córdoba, en San Bernardo del Viento. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de abuso sexual, de pederastia, de la protección de los niños en entornos que deberían ser seguros, los colegios. 876 casos es la cifra de abusos relacionados con instituciones educativas que fueron documentados desde enero de 2018 a la fecha, y de esos solo 127 ya han sido archivados. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de la omisión, del silencio y del tabú a la hora de denunciar, un poquito tibios, este tipo de denuncias que son realmente muy graves. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos hablando en Zona Franca de entornos escolares, de las denuncias graves de abuso sexual que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, durante el 2021, el año que acaba de terminar, se atendieron cerca de 19.000 casos, una cifra realmente escandalosa, de violencia sexual en las que en su gran mayoría los menores son las principales víctimas. Doctor Prada, lo dejé en punta, quería usted aportar algo más sobre el silencio, sobre cómo denunciar, sobre cómo abordar este tipo de situaciones. Sí, rescatar esto de la importancia de salir del silencio, de hablar de este tipo de experiencias para las víctimas, quienes han sufrido esta experiencia, es súper importante. Dos momentos parten la vida en dos de estas personas. El abuso sexual es un momento que hay un antes y un después, partió la vida en dos, y el otro momento es el momento de la revelación, lograr contar. Y si lo logra contar en un entorno de respeto, de solidaridad, de contención, esto va a ser muy bueno, muy terapéutico. La otra cosa que quería decir es que hace 20, 30 años yo jamás me hubiera imaginado ver a alguien en televisión hablando de esto, y hoy todos los días veo gente. Luego hemos ido logrando salir del silencio, teniendo claro que todavía hay un camino largo por recorrer. Y la tercera cosa es que yo tampoco hace 20 años veía nunca llegar un caso en un colegio. Hoy casi todos los días llegan casos de los colegios. Luego también los colegios están escuchando más, claro, la ley los ha obligado a esto, están reportando más, están teniendo un mejor papel, más allá de que también todavía falta mucho por mejorar en eso. María José. Creo que es muy importante también tener en cuenta este rol de los que saben de la situación y no hacen nada, porque en este momento lo que está pasando del colegio Marymount nos deja todavía a la comunidad el sinsabor de, bueno, directivos, ¿están o no llevando un proceso disciplinario interno? ¿Qué se está haciendo con esa investigación? Porque queremos saber quiénes son todas las personas que sabían de esto e hicieron caso omiso. Y eso nos está respondiendo. ¿Hay un pacto de silencio en el caso del Marymount para hablar de este tema? ¿De abuso Tristemente sexual? sí, porque además han salido exalumnas a contar que habían denunciado, habían puesto alertas y no se hizo nada. Si no se hizo nada, ¿qué pasó? Silencio. No se habló de las cosas, es decir que sí hay personas al interior de la institución que sabían que esto estaba pasando. Incluso hubo profesores, docentes, que reportaron el caso y al ver que no se hacía nada, decidieron retirarse del colegio para no tener que ser cómplices de la situación. Doña Alba, el silencio. Uy, eso es algo muy importante, porque yo pienso que siempre viene un tema de defender la institución educativa. Siempre viene una defensa al nombre, sí, al buen nombre del colegio. Siempre viene una defensa también a aquellos docentes que cumplen con su labor, pero que callan por temor a perder un empleo, ¿sí? O por temor a que venga una autoridad a hacerles más daño, ¿cierto? Hay ese temor también, por eso también se convierten en víctimas en cierta manera, ¿no? Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que el silencio lo que hace es mucho más daño a aquellos niños y niñas que sufren en silencio, que no pueden hablar, que muchas veces ni siquiera se están dando cuenta que son víctimas del abuso, de lo que está pasando, mientras que un adulto, docente o una psicoorientadora sí lo sabe y lo calla. Y esto es mucho más grave. O sea, yo creo que eso es mucho más grave que el mismo victimario, que el mismo que lo perpetúa. ¿Por qué? Porque el victimario también sabe que ahí tiene una red de apoyo, ¿sí? El que es victimario busca público,
y ese público que queda callado, que queda en silencio y además busca poder para poder tener ese poder dentro de esas alumnas, dentro de esos alumnos que le temen. Entonces, ahí hay unos temas también que hay que trabajar muchísimo en temas psicosociales, o cómo están nuestros docentes y nuestros directivos de las instituciones educativas en temas de salud mental. Yo creo que eso también hay que revisarlo muy bien, ¿no? ¿Cómo están ellos y ellas y cuáles son esas herramientas que les estamos también brindando? Porque tampoco hay herramientas para los docentes y mucho menos en las comunidades rurales, ¿no? Donde muchas veces el mismo profesor es el docente, es el psicoorientador, es el que tiene que responder ante un supuesto comité de convivencia que tampoco hay. Doctor Sí, yo creo que este pacto de silencio ni siquiera se limita a la comunidad familiar o educativa, sino incluso va más allá, y voy a decir algo, digamos, fuerte, ¿no? Aún desde el Estado se promueve ese pacto del silencio, porque si la víctima hace pública su historia, perfectamente la pueden estar denunciando por injuria, por calumnia, procesos de todo tipo, o sea, aún desde el Estado hay como debilidad. Hasta hace muy poco la Corte Constitucional decidió en una sentencia que las víctimas pueden hacer pública su experiencia, ¿no? Porque ellas también tienen derecho a hablar de su historia. Y yo creo que la sanción social, en mi opinión, en mi experiencia, puede más incluso que la sanción penal. Quiero preguntarle a propósito de su experiencia y teniendo eso como base, lo que ha dicho la Corte, que las víctimas pueden contar, narrar y desahogarse en muchos casos de lo que les ocurrió. ¿Qué tan perjudicial, qué tan sano, qué tan malo más bien es para una investigación, para llegar a buen puerto en una investigación, una condena de tipo penal, es el paso del tiempo, que en muchos casos es el factor común de este tipo de situaciones? Digo, la víctima no cuenta, usted lo decía, de entrada no es fácil abordar este tema. Sí, no, entre más, esta es la realidad del proceso penal, entre más tiempo ha pasado va a ser muchísimo más difícil de probar, sobre todo cuando estamos hablando de una única víctima y ha pasado ya años o es una persona adulta. Pero aún así creo que tiene utilidad y mucha denunciar. Más allá de lo que pase en ese proceso penal, tiene utilidad. Primero, porque queda un antecedente de ese tipo de denuncias. Segundo, porque muchas veces cuando se denuncia se encuentra que ya había otras denuncias o aparecen otro tipo de víctimas y eso también hace más fuerte los casos. O sea, tiene realmente muchas utilidades. Desde el punto de vista de salud mental para las personas es muy importante hacerlo y es muy importante hacer público lo que pasó. Esto es parte del proceso como de terapia y de sanación para la persona. En cambio, el silencio es una cosa. Pero en este caso, María José, es la excepción, es decir, en la regla es la excepción porque existen las redes sociales, porque ya la gente conoce a través de las plataformas múltiples la fotografía de este señor Zambrano, pero ¿cuántos profesores no han rotado y saltado de un colegio a otro? Porque eso a lo que usted se refiere, doctor Prada, no existe, es decir, esa red amplia donde se tenga certeza de que un profesor tiene, siquiera lo decía usted, María José, sospecha de que ha transgredido, de que ha agredido a un niño. De acuerdo, y hay algo muy importante y es que empezar a hacer denuncias que tiene que ser, y repito y reitero, algo absolutamente voluntario. No se puede presionar a una víctima para que hable, para que alce la voz, no. Ya está viviendo un proceso lo suficientemente difícil como para que se le presione a hablar. Pero si se va a hablar hay que tener en cuenta que el acoso también es un delito. No es necesario que me violen sexualmente, que haya penetración para que se hable de un delito. Lo que yo viví como acoso y que vivimos muchas en el colegio es un delito. Y eso es algo que también tenemos que empezar a hablar y a entender que no solamente es grave si se habla de una violación sexual. Doctor Montaña. Bueno, yo creo que en relación con este tema del pacto de silencio es lo que ocurre en la mayoría de los planteles educativos. Ahora mismo estoy asesorando a dos padres de familia, aquí en Cali, que denunciaron hace 2 años a un profesor que salía con una de sus hijas. Este señor tiene el hábito de seducir a las alumnas de los últimos años, los nuevos profesores del mismo colegio, y pues juegan a eso, a que seducen las chicas ya mayores de 14 años, en el momento que ellas pueden disponer libremente de su sexualidad,
Y viene una cadena de situaciones en donde se conjugan hechos voluntarios también con abuso y acoso. Cuando los padres de familia denunciaron el hecho, el colegio simplemente le dio por terminado el contrato al profesor, no tomó ninguna medida, y ahora el profesor se dio el lujo de formularles una denuncia penal, una querella por pura calumnia a los padres, con una pretensión de 90 millones de pesos, y una fiscal muy voluntariosa que está presionando a los padres de familia para que concilie esa querella que presentaron en su contra. El absurdo es el absurdo, doctor Montaña. Y aquí es muy importante esto, Camila, que voy a anotar, que estamos hablando de los colegios, estamos hablando de una pata de la mesa, pero es que hay otra pata que es muy importante, que es la justicia colombiana, y concretamente la Fiscalía General de la Nación, donde hay muchísimos problemas que impiden que estos delitos puedan ser sancionados de manera efectiva. El principal de ellos es la enorme cantidad de procesos o de investigaciones que tienen a cargo los fiscales de las unidades de delitos sexuales en todo el país. El segundo, y hay que decirlo con toda claridad, la corrupción. Y en esto, María Camila, lo digo con absoluta claridad, porque soy testigo de excepción de lo que está sucediendo en muchas fiscalías con estos casos, cómo se privilegia a los abusadores, cómo las investigaciones son engavetadas, y entonces encontramos madres luchando durante años para que haya justicia. Usted, doctor Montaña, fue fiscal, es decir, habla desde la experiencia, una carrera amplia allí en la Fiscalía. Quiero preguntarle, hablando de esos privilegios que usted dice y suena escabroso, cómo se privilegia y se le allana el camino al abusador, al agresor sexual, si usted no cree que está mal diseñado. Digo, el colegio es un lugar que debería, por ende, ser un lugar seguro. ¿Cómo es posible que un profesor, a la luz del derecho penal, sea eximido, sea exonerado de responsabilidad porque tiene una relación con una niña, un niño de 14 años? Bueno, el problema de la ley colombiana, la ley penal colombiana, es que reconoce la autonomía de las personas para disponer de su sexualidad a partir de los 14 años. Entonces, este hecho lo conocen los profesores, y los que cometen abusos contra alumnos o alumnas, pues saben de esta circunstancia y lo que hacen es seducirlos a los mayores de 14 años, con el fin de que si hay algún tipo de problema de carácter legal, pues ellos puedan argumentar de que no se trató de un abuso, sino que fue el menor el menor de 18 años, mayor de 14, que de manera libre y voluntaria dispuso de su sexualidad. Pero es un problema de carácter legal, eso está contemplado en la ley penal colombiana, y digamos, frente a eso, lo único que puede hacer la justicia es exonerar de responsabilidad a quien tenga relaciones con una persona mayor de 14 años, siempre y cuando sea voluntaria y no haya de por medio ningún tipo de prebenda económica o de esta naturaleza, porque ahí sí habría un delito. Conocen la ley y se burlan de ella. Permítame, voy con el doctor Prada para irnos a comerciales, doctor Montaña, y ya regresamos. Doctor Prada. Sí, a través de la historia de la jurisprudencia en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que este es un delito donde generalmente no hay prueba directa, no hay sangre, no hay semen, no hay ADN, no hay heridas, no hay testigos. ¿Eso quiere decir que no se pueda probar? No, de ninguna manera, sí se puede probar. La Corte ha dicho en este delito adquiere especial relevancia la prueba indiciaria. Muchísimas de estas víctimas van a hablar de cosas que se pueden corroborar, reconstruir con investigación judicial. Van a hablar de lugares, de momentos, de fechas, descripciones de objetos físicos, casas, instituciones. Van a hablar de eso y mucho de eso se puede corroborar. El gran problema es que la Fiscalía en Colombia generalmente no hace ese tipo de corroboración. Entonces siempre se llega a las audiencias sin nada de esa prueba indiciaria, que es el estándar que estableció la Corte en Colombia para llegar a una condena. Mucho de eso es lo que acaba de decir el doctor, no hay personal, demasiada carga, pero eso ha sido desatendido. Para eso debe haber una administración que solucione eso. Todo un cóctel allí en estos casos de abuso sexual, corrupción, también congestión en la justicia, que en septiembre la Corte Constitucional, a propósito de este tema, tumbó la polémica ley. Recuerden ustedes la de cadena perpetua para quien se atreviera a tocar a un niño, que fue lo que aprobó el Congreso en ese mismo año. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, al regreso las conclusiones. No se mueva, ya regresamos.
Regresamos, estamos en Noche en Zona Franca hablando, recordando delitos sexuales que involucran a menores de edad, no tienen ningún tipo de rebaja hablando de términos penales, eso es lo que dispone el Código Penal colombiano. Estamos aquí en Zona Franca hablando de abuso sexual. María José, ya estamos llegando a la recta final, estamos hablando de Zona Franca, de abuso, el caso suyo, agradecimiento especial como mujer por respeto, por la valentía suya y de sus compañeras de poder presentar estos casos y abrir la ventana. La expectativa que ustedes tienen sobre lo que decía el doctor Montaña, es muy difícil que la justicia logre llegar a condenar, a conseguir una condena contra este profesor, repito su nombre, Mauricio Zambrano, y la dificultad está en la edad que tienen muchas de las víctimas. Sí, es una dificultad, pero sin duda no va a impedir que eso pase, porque está toda una comunidad de exalumnas con los ojos puestos. Y no duden, directivos del colegio, fiscalía, todas las autoridades competentes que vamos a estar encima haciendo seguimiento a que este caso realmente llegue a tener un resultado que pues dé algo al menos de justicia sobre las víctimas. Y quiero tocar un punto nuevamente importante sobre lo que hablaba el señor Montaña, y es, no podemos hablar de que un menor está haciendo estas cosas por voluntad. Porque es que cuando un menor cree que por voluntad lo está haciendo, pero está enfrentándose a una situación de abuso de poder, nunca, y esto sí quiero ser enfática, nunca cuando un mayor de edad sobre un menor está manipulándolo para tener este tipo de acercamientos, de abusos, va a haber voluntad así el menor crea que sí. Y por eso es que los adultos tienen un rol muy importante para acompañar a esos menores que creen que están haciendo uso de su voluntad, pero realmente no lo están haciendo porque son víctimas de abuso de poder. Doña Alba. Pues precisamente por eso es que una de las causas más importantes que también hay que hablar es la secuencia o la secuela psicológica que puede quedar en una niña o en un niño que es abusado. Y de esto hay que hablarlo, porque cuando los niños y las niñas son abusados, naturalmente, muy seguramente van a pensar que es algo que sí debe pasar, cuando son violentados por sus propias familias, por ejemplo, cuando el abuelo o cuando el tío o cuando el primo es el que los toma, los coge, los abusa, y cuando es su profesor el más cercano, ¿no? Y en este caso, y muchos de los casos también es claro también poderlo visibilizar, los profesores en su gran mayoría tienden a acercarse muchísimo, y esto sigue pasando en las universidades, ¿no? Allá el tema es mucho más abierto, allá el tema es mucho más escondido, además más silenciado, pero en las universidades también pasa. Todo lo que es sistema educativo, ahí hay acoso, y hay acoso contra los niños y niñas que sufren en silencio, vuelvo y lo digo, porque en la parte psicosocial tampoco se trabaja. ¿Qué les pasa a ellos y a ellas? ¿Qué pasa con sus heridas internas? ¿Qué pasa con su culpabilidad? Porque además se sienten culpables. ¿Qué pasa con ese apoyo psicosocial? Porque también en temas de salud mental graves. Entonces, eso es supremamente importante también revisarlo. Doctor Montaña, usted con su experiencia, toda esta andanada de reacciones, lo que dice el presidente Iván Duque estos 60 días, ¿usted augura qué camino para esto? ¿Va a ser un poquito más fácil detectar, prevenir estos casos con esa directriz, con esa orden de crear esta hoja de ruta para casos de violencia sexual? Es que no es suficiente la hoja de ruta si no hay los elementos necesarios para enfrentar la situación. Si seguimos con fiscales, como decía anteriormente, con una enorme carga laboral, y pues obviamente con la imposibilidad de atender todos los casos, y se siguen presentando los casos de corrupción dentro de la Fiscalía en estas unidades. Yo quisiera preguntarle, María Camila, por ejemplo, al señor Fiscal General de la Nación, ¿cuántos casos de reincidentes hay en este momento que están libres, que están siendo imputados o incluso acusados sin que les hubieran privado de la libertad? Conozco casos, María Camila, de personas que tienen procesos penales, óigame bien, por delitos de carácter sexual en diferentes ciudades del país. Han sido acusados de esos delitos y gozan de libertad. Es decir, si de por medio no hay un tema de corrupción, entonces eso resulta inexplicable, porque la ley penal colombiana es muy drástica en relación con el tratamiento que deben recibir este tipo de
de personas. Entonces lo que uno ve ahora es que en muchos casos de delincuentes, de personas que han cometido delitos contra niños, contra niñas, delitos de carácter sexual, no los están capturando para imputarles cargos y solicitar medidas de aseguramiento, sino que los invitan a las audiencias de imputación, después van a los juicios en completa libertad, representando a esas personas un verdadero peligro para la sociedad, porque muchos de ellos son verdaderos depredadores. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente, mire, hay que hacer realmente cambios legislativos para ajustar las normas a la realidad colombiana. Y uno de esos cambios tiene que ver también con el hecho de que cuando se trate de una relación sexual con un menor de 18 años y mayor de 14 y medie alguna relación de poder o haya asimetría desde el punto de vista de la edad, no se contemple la voluntad como un hecho relevante que exima de responsabilidad al autor. Es decir, que en ese caso se tenga que tomar en consideración que el menor no estaría obrando de manera autónoma, como bien lo planteaba ahora una de las panelistas. Y el otro aspecto es que haya realmente consecuencias de carácter penal y disciplinarias claras para los docentes y directivos de los colegios que no activen las rutas de atención en estos casos, las alertas tempranas, y que se abstengan de poner en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía General de la Nación este tipo de asuntos. Y por supuesto, insistir en el hecho de que si la Fiscalía no hace reformas profundas para atender estos delitos, de nada valen esos llamados del presidente de la República en esas rutas de atención. Esos serían dos puntos importantes para arrancar con esa transformación en la protección de los niños. Doctor Prada, su conclusión. Sí, yo pues en lo penal estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Montaño, y es que el sistema de responsabilidad penal en estos casos realmente frente a las cifras es un fracaso. O sea, tener no más del 2% de las denuncias en condenas, pues eso realmente no es un éxito en la justicia, sino realmente es mucho más un fracaso. Por eso también pienso que todos los operadores educativos, de salud, de protección, incluso de justicia penal, cuando atienden un caso deben atenderlos con una visión de protección. Lo que más me interesa cuando estoy atendiendo un caso es asegurar la protección de quien está contando haber sido victimizado. Cuando se atiende un caso con una visión de protección, se escucha más, se pregunta más, se escribe más, se diagnostica más y se hacen muchas más intervenciones. Cuando se atiende un caso pensando en que se va a meter en la cárcel a alguien, se pregunta poco, se escucha poco, se diagnostica poco y poco pasa nada. Luis Prada, médico forense, esta noche hablando de los abusos sexuales, detección, prevención y judicialización de esto. Doctor Prada, un placer tenerlo esta noche acá. Muchas gracias. María José Cabra, vocera de las exalumnas del Marymount, ese colegio donde se presentaron abusos sexuales, tocamientos, tratos indebidos a los niños. Un placer tenerla esta noche acá. Quiero, por último, invitar a todas las personas, víctimas o no víctimas, testigos, desde cualquier espacio que ocupen en la sociedad, a manifestarse en rechazo a cualquier tipo de acoso y abuso sexual hacia menores en los colegios, uniéndose a la campaña de Las Cosas por su Nombre. Las Cosas por su Nombre, una campaña para proteger, para hacer alusión a la violación, al abuso sexual. Doña Alba Reyes, un placer, un gusto tenerla esta noche acá en esta mesa. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y para mí también es un grato, digamos, placer de poder decirles a los colegios, aquí hay que hacer un trabajo más de fondo, aquí hay que hacer un trabajo de educación y lograr espacios seguros para hacer, que también es precisamente en lo que está trabajando la Fundación Sergio Urrego. Y finalmente, doctor Elmer Montaña, un placer, un gusto, señor. Gracias, María Camila. Y recordarles a las víctimas que hoy la ley penal colombiana establece que la prescripción para estos delitos es de 20 años contados a partir del momento en que la víctima cumple la mayoría de edad. Eso puede ser de mucha ayuda en este caso. Eso es un buen dato. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de violencia sexual. Quédense ustedes con el primer capítulo de Bailey, dirigido por Jaime Bailey. Feliz resto de noche para ustedes.